Y listo. Ya. Ahora vamos a ver solo los NT y YAMF, que son instalaciones audiovisuales de megafonía. Bueno, es la normativa técnica básica sobre identificación que define la característica de reunir las instalaciones audiovisuales de megafonía. Bueno, así es como se encuentra distribuido una instalación. Esta se conoce como red de distribución, la que observamos en la imagen. Son redes de distribución para instalaciones de sonorización de megafonía. Estas amarillas que ustedes observan aquí, redondas, son con puntos, son las cajas de paso. Las que están sin puntos son las cajas de derivación. El cuadrado más grande es la caja de distribución y los cuadrados pequeños son las mini cajas de distribución para la caja de pasos y la caja de derivación. Después tenemos una unidad amplificadora y por último tenemos la cometida de alimentación. Esta es la normativa técnica que ustedes pueden observar cuando realizan estos tipos de instalaciones. Primero tenemos lo que se conoce la línea principal de distribución. Esta línea parte de la caja general de distribución, que seríamos la que está más asentada, nuestro cuadrito azul. Esta es nuestra caja de distribución, y hace llegar la señal a los puntos de los edificios situados convenientemente para desde ellos continuar su distribución. Después tenemos los diferentes ramales de distribución, que ya viene la unidad amplificadora, la caja de distribución, las cajas de distribución, las cajas de pasos y cajas de derivación. Son los ramales de distribución. No le dijimos que no venga, como ella dice que le van a dar un trabajo, ¿no es cierto? Se inician en las cajas de distribución donde se conectan con la línea principal, estando constituidas por las líneas de los distintos circuitos establecidos que dan servicio a una área. Y por último tenemos las líneas de terminales. Las líneas de terminales son estas, ¿no? Que pasa desde la caja de paso a la caja de derivación. Eso se conoce como líneas de terminales. Se inicia en las cajas de derivación y realiza la distribución final, llegando directamente al altavoz. Y así es como tenemos nuestra red de distribución para un concierto o en una discoteca. ¿Qué está puesto en estas líneas de distribución? Tenemos los headphones, que son los audífonos, los speaker components, son los parlantes, estos son los micrófonos, el motor eléctrico, tenemos la subida de las resistencias. Esta resistencia se utiliza para las líneas de terminales, se utiliza estas resistencias. Tenemos los faders. Tenemos los faders, el sistema de subido de información, y tenemos los sistemas de control. Tenemos los relays. Estos relays son para distribuir la energía, las iluminaciones, los botones y los switches rotatorios. Todo esto, toda esta información se pone dentro de la red de distribución. Toda esta información. En algunos sitios, en algunas normativas pueden encontrar de esta manera la central de sonido con dos triángulos. El control de amplificación. Cuando se encuentra activo un altavoz tenemos esta nomenclatura. Altavoces pasivos. Cuando se encuentra apagado, la caja de empalmes, los tubos fluorescentes y puntos de luz.
Así es como se distribuye la normativa. Dentro de las instalaciones de altavoces podemos tener los que se encuentran en el techo o en las paredes. Los altavoces en el techo son instalaciones de altavoces en el techo que situarán un número dado para el cálculo formado en un reticular uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando entramos a una discoteca, en el sistema de estructuras se ponen los altavoces. Esto es para tener un sonido uniforme en un cierto sitio. Por ejemplo, si nosotros nos paramos en un altavoz, vamos a escuchar solo en ese lado la canción o la música que se esté sonando. Pero si nos paramos un sitio alejado de ese altavoz, no vamos a escucharla porque solo se sitúa en donde se encuentran estos altavoces de techos. También existe lo que son altavoces dentro de las paredes que habíamos visto. Los altavoces se disponen en las paredes exclusivamente en los recintos en los que las dimensiones de su plantel no supera los 10 metros. Así se ponen los altavoces en las paredes, no tenemos que superar los 10 metros. ¿Cómo se calcula el número de altavoces? Cuando se tenga que escoger los altavoces se debe garantizar la superficie de cobertura. Esta superficie se denomina plano de sonorización y viene determinada por el ángulo de cobertura del altavoz. Es la distancia entre los altavoces y la altura del techo donde se instalan los altavoces. Por ejemplo, tenemos una altura de 2.5 metros. La calidad del altavoz va a ser de 5.5 y de 30 segundos por metros cuadrados. Dependiendo de la calidad de donde esté destinado, va a ser calidad 1, calidad 2 y calidad 3. Dependiendo de la altura del local. Esta calidad es la sonorización o la calidad de sonido que se puede tener. Asimismo, si ustedes observan, aquí tenemos el techo y el suelo. Cada uno de estos parlantes, si tenemos un local de 20 por 12 centímetros, por 12,5 centímetros, que equivale a 250 metros cuadrados, así calculamos cómo. Esta es la fórmula para poner el número de altavoces aproximadamente. Si ustedes observan, de acuerdo a este local de 250 centímetros, podemos poner una cantidad de 8 altavoces aproximadamente. ¿En base a qué calculamos? Primero ponemos la superficie del local, que es el área, que equivale a 250 centímetros cuadrados, 4 por la altura del techo, por la altura del oído. La persona se equivale dentro de la altura del oído es 1,20 m a 1,60 m desde el pie, le calcula aproximado. Y por el ángulo de cobertura del altavoz. El ángulo de cobertura del altavoz va a ser de 90 grados. Y esto nos da un resultado de 8 altavoces. Entonces, en un local de 250 centímetros, de 20 por 12,5, se puede poner 8 altavoces y tenemos un sonido muy satisfactorio para las personas que estén escuchando las canciones o si se está realizando en una discoteca. Así es como se coloca cada uno de los altavoces en un sistema cerrado. La potencia eléctrica total está medida en vatios. Necesariamente para sonorizar un local se determina en función del volumen del local sonorizado y del nivel de ruido existente. Esto se obtiene dividiendo la potencia total por el número de altavoces determinados en el apartado anterior. Entonces aquí, para encontrar la potencia,
le haríamos por el número de terbos determinados dividiendo para la potencia total. Y así encontramos lo que se conoce como la potencia nominal. Es la potencia nominal que tendría cada uno de estos vatios hacia las personas que están escuchando. Ahora vamos a ver un poco de los sistemas de amplificación y control de distribución, en los cuales teníamos unas fuentes de sonido, la DCD, los sintetizadores, una central de control, amplificadores y una línea general. Primero tenemos lo que se conoce como bus de sistemas. El bus de sistemas es la línea de distribución de un sistema de amplificación y un control de distribución. Está formado por un conjunto de conductores que recibe el nombre de bus de sistema. Se encarga de distribuir la señal de audio a baja tensión. ¿Cuál es la función de cada uno de estos buses? Tensión de alimentación va a ser de 12 y mínimo de 12 y máximo de 16 voltios. La señal de audio está dividida por L1 para altos y L2 y L1, L2 para bajos y L2. Y la señal de telecontrol. La señal de telecontrol viene a ser este indicador que observamos aquí, es para controlar cada una de las señales que generan en cada uno de los datos del bus. Y por la misma señal de audio se envía la señal de audio analógicos y señales digitales. Eso es lo que hace el bus. El bus lo que hace es enviar información. Después tenemos lo que se conoce una central de sonido. La central de sonido es el componente principal de un sistema de amplificación distribuido. Está formado por un preamplificador cuya función es adaptar las características de la señal que suministra una fuente de sonido externa. Este bus pasa a nuestra señal de control. Tenemos aquí conectados el micrófono, nuestro sintetizador, un amplificador y un distribuidor de CDs y nuestra laptop. Entonces todo eso pasa a una señal de control, que sería esta, que va a ser la que va a distribuir la señal a nuestro amplificador y va a amplificar esa señal que transmite nuestro bus. También tenemos lo que se conoce como mandos de regulación, que son dispositivos con capacidad de amplificar la señal de sonido que llega por el bus. Incluye funciones de regulación como control de volumen y balance, control de remoto de fuente sonora, función autoapagada, salida para auriculares, entrada para la señal de audio externo y para ampliar a través de un altavoz. Estas señales de mando son las que tenemos aquí, que entra a nuestro amplificador y a nuestra señal de control. Puede ser mando como estos, o mando a distancia. Estos son mandos conectados a un amplificador. No puse ninguna imagen de un mando a distancia. Después pasamos a los amplificadores. Estos amplificadores se utilizan para aumentar la potencia de sonido de una determinada zona a niveles elevados, por encima del que puede amplificar un mando de regulación convencional. Esto lo que hace es aumentar la potencia del sonido. Nuestro amplificador. Estamos aquí en los amplificadores. Ya pasamos esta etapa. Vamos a los amplificadores, que va a aumentar nuestra señal de distribución. Nuestra potencia de la señal de distribución. También existe lo que se conoce como mandos de intercomunicación. Los dos tipos de comunicación se pueden hacer en un sistema de intercomunicación. Son llamadas generales como mensajes de aviso común a todos los usuarios de la instalación, o intercomunicación. Posibilita el envío de un mensaje al usuario de una zona determinada. Esto se utiliza cuando ya se hace un sistema de sonorización muy extenso, en el cual hay varias partes de control y una etapa central periférica que controla todas las etapas adicionales que se ponen. Tenemos lo que se conoce como un módulo de control.
Permite controlar el suministro de la red eléctrica a una fuente de audio externa. Este módulo está formado por un relé interno que controla el suministro de energía de una toma de corriente externa. ¿Qué es lo que hace? Es controlar, ¿no? Es más o menos como una fuente de alimentación que nos va a botar 110, 120 por un lado y por otro lado nos va a botar un dato fijo de 12 voltios. Eso es lo que hace este módulo de control, es mantener la red eléctrica estable y constante. Estos son los otros dispositivos que también se conectan. Existen diferentes módulos adicionales que permiten ampliar la posibilidad del sistema, como son micrófonos, mando de control remoto y sintonizador FM. Estos son otros dispositivos que podemos conectar adicional, como los que tenemos aquí, que es mando a distancia y los micrófonos. Por último, tenemos una fuente de alimentación. Cuando el número de elementos que la central de sonido debe alimentar es elevada, no es suficiente con la energía suministrada por una única central de sonido. En grandes instalaciones se puede utilizar una fuente de alimentación independiente como fuente auxiliar, que alimenta una parte de la instalación en combinaciones con una o varias centrales de sonido. ¿Qué son estas? Por ejemplo, si estamos en un concierto sumamente grande como el que estamos viendo en la anterior clase de los Beatles, entonces se necesita bastantes fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación externas y auxiliares que van a ayudar a aumentar la energía eléctrica suministrada a cada una de las fuentes de control que están en cada una de las áreas del estadio donde se esté realizando el concierto. Bueno, vamos a ver un poco un video de cómo se hacen estos tipos de sonorizaciones. Espérenme un ratito. Pondrá mucha atención al video, ¿no? Porque aquí luego después vienen las preguntas hacia ustedes, ya saben, y el que contesta un punto, ¿no? ¿Sí se escucha el audio del video? Sí, listen. Os traigo hoy una instalación de las llamadas a tensión constante. Este tipo de instalación se utiliza en estadios deportivos, se utiliza también en parking, se utiliza en iglesias. Lo característico de esta instalación es que vamos a poder llevar una potencia elevada a una distancia también grande. Hay dos ecuaciones que debemos manejar para comprender cómo funciona una instalación a tensión constante. La primera es que la potencia a transmitir, la potencia de sonido, es igual a la tensión eficaz de ese sonido por la intensidad del mismo. Si queremos transmitir una gran potencia a bastante distancia, podemos utilizar lo mismo que utilizan en las líneas de alta tensión de energía, que es elevar la tensión para que la intensidad sea pequeña. ¿Por qué nos interesa que la intensidad sea pequeña? Porque las pérdidas que se producen en un cable son directamente proporcionales al cuadrado de la intensidad. Esto es la línea de 100 voltios. Esto es una instalación a tensión constante. La señal que va por esta línea, la de color rojo y negro, tiene una tensión eficaz de 100 voltios. Está claro que si esa señal se la aplicáramos a un altavoz, lo fundiríamos. Necesitamos un transformador reductor de tensión, como estamos viendo, para que la señal pues estuviera acoplada a dicho altavoz. Vemos que se van conectando altavoces en paralelo a esa línea de 100 voltios. Lo máximo que podemos sacar de la línea de 100 voltios es la máxima potencia que nos dé la etapa. En este lado de la derecha
vemos que es igual, solo que estamos obteniendo la señal en la etiqueta de 70 voltios. Esto es una línea de 70 voltios. Es todo exactamente igual, solo que la tensión eficaz que va por la línea es de 70 voltios. La etapa de potencia tiene dentro de la caja un transformador elevador que va a elevar el sonido a una tensión de 100 voltios. Este tipo de instalaciones se hace en mono, es decir, no se utiliza el estéreo, y como vemos tenemos la línea positiva y la línea negativa. A esa línea se van enganchando en paralelo los diferentes altavoces que están remotos. Este tipo de instalación permite que esa línea tenga hasta unos 300-400 metros sin problema, utilizando un cable fino de 0,5 o 0,75 milímetros cuadrados. Observamos también los transformadores que se colocan en cada uno de los altavoces y por lo tanto adaptamos la impedancia de la línea de 100 voltios a los 4 u 8 ohmios que tenga el altavoz. La suma de las potencias de los altavoces no puede superar la potencia máxima de la etapa, que se hace trabajar siempre a 3/4 de su potencia aproximadamente. Vemos que los cables que van a la línea de 100 voltios van conectados a un primario de un transformador que nos va a determinar la potencia que absorbemos de la línea. Por lo tanto, vamos a poder regular el volumen que aplicamos al altavoz. Por la parte de la derecha tenemos un secundario con varias tomas intermedias y nos van a determinar la impedancia de acople al altavoz. El punto donde hagamos la conexión depende de la impedancia que tenga el altavoz. Tenemos un altavoz de 4 ohmios, pues lo conectamos a la salida de 4 ohmios. Para hacer funcionar esta instalación vamos a utilizar una mesa de mezclas a la que le vamos a introducir una fuente de sonido por aquí. Vamos a mandar el sonido hacia el main, hacia el máster, como estamos viendo. Ahora mismo ya estamos teniéndolo. Y vamos a sacar por la salida de main, la salida de máster, por aquí, un único conector, porque el amplificador que vamos a utilizar es mono. Nos lo llevamos por este cable azul y entramos al amplificador, que lo tenemos aquí. Como vemos, aquí está el cable azul en su entrada auxiliar. Por aquí. Entrada auxiliar. Ahí. Observamos que este amplificador tiene muchas salidas. Una que es común, la de 0, y luego tiene 500, 250 y también tiene 4 y 8 ohmios. Lo que va a permitir este amplificador es tanto conectar altavoces a impedancia constante como a línea de tensión constante. En nuestro caso lo hemos puesto a la salida de 500 ohmios, que sería el equivalente a una salida de línea de 100 voltios. Si lo pusiéramos a impedancia menor, lo que obtendríamos es menos nivel de tensión de salida. En su interior vemos que tiene un transformador elevador. Estos cables que están ahí, el de color negro y el gris, son los que entran en el primario del transformador, y todos los que tenemos aquí van conectados a los conectores que he comentado anteriormente, los de 500, 250 y demás. Por lo tanto, nos está elevando la tensión que la etapa de potencia le está entregando al transformador. Este es el cable de línea de 100 voltios y en las cajas de registro hacemos las conexiones para llevarnos el cable hacia la ubicación donde estén los altavoces. Vemos, por ejemplo, este de aquí, rojo y negro, que nos viene a este transformador que estaría junto al altavoz. Vemos que el cable entra en el primario del transformador, donde podemos seleccionar la potencia que queremos obtener de la línea, 5, 10, 15 o 20 vatios. Y en el otro lado, aquí, tenemos el secundario del transformador, donde acoplamos según el altavoz que le hayamos puesto.
como tenemos un altavoz de 4 ohmios, pues hemos conectado 0,4 ohmios. Este cable vemos que va directamente al altavoz que tenemos de 4 pulgadas aquí. Este altavoz de aquí lleva el transformador dentro de la misma plafonera. Aquí tenemos el altavoz de 8 pulgadas y el transformador no te está dando la opción de diferentes potencias, pero sí está dando la posibilidad, a ver si se ve, de conexión de 0, 4 y 8 ohmios. Como la impedancia del altavoz es de 8 ohmios, lo hemos colocado en esa salida del secundario de 8 ohmios. 1232 ohmios. Esta es la impedancia que la línea ofrece al amplificador. Cuanto menor sea esa impedancia, más potencia se va a demandar de la línea. Si ahora cogemos y ponemos otro transformador, este de aquí, así, ya tenemos dos transformadores que están obteniendo potencia de la línea y medimos, vemos que nos ha bajado a 514 ohmios de impedancia. Y vamos a ver la tensión que suministra la línea, que debemos ajustarla a 100 voltios. Para ello vamos a coger un polímetro, vamos a conectar la línea a la salida de 0, y la máxima impedancia que me proporciona la etapa de potencia, que es 500 ohmios, y con el botón este de aquí vamos a ajustar hasta obtener los 100 voltios que necesitamos transmitir por la línea. Encendemos. Y medimos la tensión en la línea. 20 voltios. Bueno, ahí lo tenemos. Hemos visto que teníamos 95, 120, de media 100 voltios. Vamos ahora a poner en la línea una bobina de unos 200 metros aproximadamente para verificar que efectivamente en este tipo de instalaciones, aunque ponga 200 metros de cable con una sección de 0,5 milímetros cuadrados aproximadamente, no va a influir en la pérdida de potencia. Observamos que es un cable que lo tenemos aquí en las puntas, hemos cogido un par, es el cable que se utiliza en redes informáticas. De esta forma lo que haré es puentear la bobina y comprobar si me aumenta el sonido. Si me aumenta el sonido, la potencia, cuando hago este puente, es porque se están produciendo unas pérdidas considerables en la bobina. Como hemos visto, no apreciamos nada cuando hacemos el puente, lo que quiere decir que la señal que va por la bobina apenas está siendo atenuada por la misma. Pues con esto damos por explicada y finalizada esta práctica de sonorización a tensión constante. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. A ver, justamente ya acabó el video, ahora sí. Preguntar, a ver. A ver, vamos primero. ¿Quién desea contestar a la primera pregunta? ¿Dónde se utilizan estos sistemas de sonorización? Para los conciertos. Ya.
¿A qué es igual la potencia? A voltaje por intensidad. A ver, ¿alguien más? ¿A qué es igual la potencia? Ya. Estoy al compañero, ya la bum. A ver, señorita Cárdenas me salió ahorita. A ver, va a contestar esta pregunta usted. Si aplicamos una tensión de 100 voltios al altavoz directo, ¿qué pasa? Señorita Cárdenas. Sí, Lisa, presente. ¿Qué pasa si le aplicamos una tensión de 100 voltios a un altavoz? 100 voltios. Directa en un altavoz, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan el video que dijo que pasaba? No. A ver, vamos a... A ver, ¿quién será? A ver, señorita Tufiño. La misma pregunta. ¿Qué pasa si aplicamos una tensión de 100 voltios a un altavoz? Señorita Tufiño, ¿sí me escuchó? Señorita Tufiño. Tampoco, a ver. Narváez Tupe Anthony, la misma pregunta. ¿Qué pasa si aplicamos una tensión de 100 voltios a un altavoz de manera directa? Tampoco. A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Qué es lo que pasa si aplicamos de manera directa 100 voltios a un altavoz? Se quema. Eso, se quema. Se quema, ¿por qué? Porque estamos aplicando directamente 100 voltios y un altavoz no soporta esa cantidad de voltaje. Ahora, ¿qué tenemos que poner hacia el altavoz para que pueda soportar ese voltaje que estamos mandando de 100 voltios? A ver, señor, ¿quién salió? A ver, Cherfuelán, ¿qué tenemos que poner? Nada, señor Cherfuelán, no ha puesto atención. A ver, señor Ramírez, ¿qué tenemos que poner para a los altavoces para que soporte esa tensión de 100 voltios? Buenas tardes, dicen, una resistencia. Sí, es una resistencia, pero algo más dijo. Comienza con la T. La palabra comienza con T. Es lo que utilizamos cuando hacemos una fuente. Así. Un transformador, dicen. Eso, señor Estrada, es un transformador. A ver, otra pregunta. A ver, ¿qué más era de preguntarles? ¿Se acuerdan cuando decía que la suma de las potencias del altavoz no debe superar a qué potencia?
¿Alguien de los que no contestaron quiere contestar? ¿Sabe alguien a qué potencia no debe superar? No, verán. Los altavoces no deben superar a la potencia nominal, o que se conoce como la potencia inicial. Si ustedes observaban, cuando estaba activo ya ese sistema de sonorización en el video, no superaba los 110 voltios, llegaba un máximo un 110, 115, 120. Pero no debemos superar esa potencia nominal de los 110 voltios, porque se nos puede quemar todo nuestro sistema de sonorización y causar daños económicos si estaríamos siendo DJs en una fiesta o en un concierto o animando alguna fiesta así. Si hacemos una mala conexión, eso es lo que sucede. Ya esta vez, la última, a ver. ¿Se acuerdan cuando conectó el amplificador? Atrás del amplificador había varias salidas, pero una era la común. ¿Con qué número estaba dispuesto la salida común del amplificador? ¿Nadie? A ver, señor Estrada, ¿sabe la respuesta? No listen. Ya. La línea común siempre se especifica con el número 0, ¿no? Cuando ustedes compran un amplificador, siempre va a estar lo que dice línea común o 0. Dependiendo del fabricante, ¿no? Los fabricantes estadounidenses le ponen como línea común, pero en inglés, que es Ion Fit. O si viene un fabricante ya tiene un amplificador de un fabricante chino, van a encontrar 0. O Outfine también pueden encontrar, que es línea común. Adicional, señores estudiantes, bueno, ya vamos a vacaciones, ¿no? Ahí nos vamos a mandar tareas por estas vacaciones. Bueno, conjuntamente también no están en que a mí me van a cambiar ya esta modalidad de trabajo, y propiamente ya no les daría yo estas horas de audio y video, porque ya tendría que pasar directamente a trabajar para el distrito como facilitadora ya en el distrito. Entonces no sé si es que mañana nos cambien la información. Si no, pues sería hoy día nuestra última clase conmigo. La siguiente clase del tutorial les ha de decir con qué licenciado ya les toca. Si es que no hay ninguna información nueva conjuntamente, como les digo, si hay alguna información nueva y nos dicen que nos mantenemos nosotros hasta que acabe este año lectivo, entonces seguirán conmigo conjuntamente hasta acabar este año lectivo. O si hay alguna información, si nos mantienen con la misma información, este sería nuestro último día de clases con mi persona. Y a la siguiente clase, hasta que culminen ustedes toda la todo lo que es esta materia de audio y video, que ya estamos ya a pocos días ya de culminar ya, pocos meses de culminar ya y de culminar también la materia, les daría otro licenciado. Conmigo, pues si es que nos vemos la siguiente clase, pues sería bueno para seguirles enseñando un poco más de esto de audio y video, y a ver si generamos una práctica de cómo generar estas consolas, diseñar estas consolas.
Pero si no, pues quedaríamos, como les digo, hasta hoy día. Les agradezco mucho por su ayuda, participación que han hecho, por sus proyectos y el esfuerzo que han realizado. Todas las notas igualmente se le va a pasar al tutor y al licenciado que tenga, igualmente la información hasta donde tenemos avanzado, para que él continúe con ustedes en las siguientes clases. Si no, pues, como les digo, continuaríamos nosotros si es que nos cambian alguna disposición. Y si nos mantenemos, pues, hoy día sería nuestra última clase, señores estudiantes, con mi persona. Y a las siguientes clases, ya como les digo, vendré otro docente y pues les deseo muchos éxitos, que puedan culminar con éxito esta materia de audio y video y puedan pasar sus materias también que tienen del tronco común y tanto el bachillerato técnico para que puedan pasar a tercero de bachillerato y ahí lograr fomentar y a tener ya lo que es ya su título de bachiller. Eso nomás, señores estudiantes, como les digo, les agradezco mucho y que tengan unas excelentes vacaciones en esta Semana Santa. Hasta luego. Hasta luego, le decían a usted también que tenga unas buenas vacaciones. Bueno, muchachos, que pasen bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lizan. Hasta luego, señorita.